nos acompaña el día de hoy para conocer su opinión de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en estos momentos con el desastre ecológico generado por Repsol. Lenin, ¿cómo está? Un abrazo desde la ciudad de Tacna, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su evaluación de lo que estamos viendo en estos momentos con Repsol y la acción también que está tomando el gobierno con respecto al tema de la emergencia ecológica? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Saludar a todos los amigos y ciudadanos de Tacna. Les saludo desde Trujillo, la región La Libertad. Bueno, en nuestra condición de ex congresista y ex presidente de la Comisión de Pueblos y Ambiente, obviamente lo primero decir que en este gobierno, en los más de 6 meses de gestión que se encuentra, la verdad ha tenido la oportunidad de promulgar leyes importantes sobre este tema y lamentablemente terminó observándolas. Yo cuando fui congresista planteé junto a algo de 35 congresistas más una norma que trataba de la ley de remediación de aguas o la ley de descontaminación de ríos, lagos y lagunas y mares en todo nuestro país, y en donde ante situaciones como esta y la que tú has descrito al inicio de la introducción a este tema, que no solamente el mar se contamina por petróleo, sino que también tenemos ríos en la Amazonía que constantemente se contaminan con petróleo, debido a que ahí también existen pues las refinerías y oleoductos que pasan por toda la superficie de la Amazonía. Y de la misma forma tenemos nosotros ríos y cuerpos de agua contaminados por la actividad minera, sobre todo en la parte sierra o la parte costa también de nuestro país. Entonces ahí, por ejemplo, ante estas situaciones, esta ley que se aprobó con mucho esfuerzo en el Congreso anterior, con oposición de la Sociedad Nacional de Minería, de Petróleo y otras empresas, y del propio gobierno de ese entonces, se luchó duramente y estratégicamente para aprobar esta ley, en donde se le daba un plazo, por ejemplo, al gobierno para que pueda implementar planes de recuperación o remediación de aguas en un plazo de 60 días como máximo, y que esta labor lo tenía la presidencia del Consejo de Ministros, ya que el tema ambiental en nuestro país está demasiado desarticulado y débil, tal como nos muestra hoy este claro ejemplo del derrame de petróleo en el Perú. Sin embargo, Castillo, tuviendo la oportunidad de promulgar esta ley, que logramos que Sagasti no lo observe, lo que hizo es, su primera norma que tuvo la oportunidad de promulgar, lo que hizo es observarla, ¿no? Y lamentablemente no tenemos un marco legal que en este momento pueda usar la presidencia del Consejo de Ministros y de una u otra forma, a través de una comisión multisectorial, puedan pues implementar medidas acertadas, y no como por ejemplo el 16 de este mes, en donde sucede este derrame. La OEFA se presentó, solamente para darles un ejemplo, hizo una visita inspectiva en el lugar del derrame de hidrocarburos, y ahí impuso varias medidas a la empresa, a la refinería La Pampilla de Repsol Perú, varias medidas, entre ellas contener y recuperar el hidrocarburo, dice, y le da un plazo de 5 días naturales. Estamos hoy 21 de enero, se entiende que hoy debería estar contenido y también limpiada todas las playas, toda la playa Ventanilla. Sin embargo, ¿qué tenemos hasta hoy, 21 de enero? ¿Qué fotografía podemos tener a estas horas? Es que más bien el petróleo se ha expandido a otras playas de Ancón y otras playas que existen allá en el sur de Lima. Entonces, eso es una muestra de que realmente OEFA y otras instituciones del Estado están desentonadas con la realidad de lo que viene pasando con respecto a la contaminación en nuestro país, ¿no? Y así es que podemos ver también otras medidas que se han implementado desde desde los guardacostas, desde CERFOR o de repente CERNAMP,
que la verdad no están ayudando a resolver este problema. Entonces, sin embargo, vemos también que hay una empresa, por otro lado, bastante cínica al minimizar los resultados de esto, los efectos de esta contaminación y los perjuicios que está ocasionando, y que más bien hay algunas instituciones del Estado, como la propia Premier, tratando de avalar estas unas medidas clientelistas en temas ambientales, como decir, voy a dar bolsas de víveres a los perjudicados mientras esto se recupera, ¿no? En realidad, esa es la política de Estado que yo creo que hoy es oportuno de que tiene que cambiar, y que tiene que cambiar porque así como en la Amazonía sucede estos hechos y los propios pueblos indígenas luchan meses tras meses y nadie los hace caso, y ahora que ya se sucedió en Lima y se ha puesto en el ojo público del país y el mundo, esperamos más bien fortalecer la institucionalidad ambiental en nuestro país para contrarrestar y sobre todo prevenir esta situación, porque no es la primera vez que Repsol tiene estos incidentes en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, sobre todo, donde tiene otros asientos petroleros, por lo tanto, yo creo que la oportunidad de esta crisis es en que podamos fortalecer nuestro marco legal y la institucionalidad ambiental en nuestro país, y no solamente declarar de interés en la crisis climática, tal como lo ha hecho Castillo hace 2 días, ¿no? Claro, algo que dicen que ya estaba programado, esto de la emergencia climática, incluso fue muy criticado el propio presidente de la República por no viajar a la COP, donde el Perú había tenido papeles importantes, incluso como organizador, pero muy poco en el tema de regulación ambiental. Yo recuerdo que en algunas oportunidades las mineras y sus representantes empresariales y políticos en el país reclamaban porque en el Perú se querían subir los estándares de la minería, y decían que Australia, ni Europa, ni Canadá ponían esos estándares y que íbamos a ahuyentar la inversión. Ha pasado en el país donde esos sectores han apoyado que las regulaciones, las sanciones sean mínimas. Ayer escuchaba hablar Lenin al exministro Pulgar Vilar, donde él comentaba que la sanción que se está hablando a la empresa Repsol es de ambiente, pero que la sanción que da Energía y Minas es una sanción que para las empresas es un sencillo, que lo sacan de su ripio para pagar las multas, y que nunca se ha permitido que Energía y Minas las multas sean mayores. Pero además de eso, que no hay una exhaustiva regulación para defender el medio ambiente en nuestro país. ¿Realmente crees que pasada esta emergencia puede haber cambios de la sociedad peruana para empujar regulaciones, fortalecer instituciones para poder hacer el control y estas situaciones no se puedan volver a presentar? Yo creo que sí, en la medida que el gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, se entiende así, un gobierno popular, tenga que cambiar a muchos funcionarios del Ministerio del Ambiente y también a sus equipos de asesores en temas ambientales, ¿no? Porque si no, esto va a pasar y va a continuar en lo mismo. Y voy, por ejemplo, el viceministro del Ambiente que existe actualmente, que heredó del gobierno de Sagasti, es una persona bastante conservadora en temas ambientales, ¿no? Entonces, ¿habrá cambios después de esta crisis? Yo no creo. La verdad, bajo este mismo equipo que trabaja en el gobierno, no lo creo. Del Congreso de la República, peor, no esperamos mayores cosas de este Congreso. Tú has visto, ustedes, no sé si ustedes habrán escuchado qué acción de fiscalización ha realizado el Congreso frente a este derrame, ¿no? Como Congreso. Ni siquiera creo que hay un pronunciamiento como Congreso. De repente algunos congresistas de manera individual se habrán pronunciado, estarán exigiendo cosas como, por ejemplo, la posible multa que ponga el Ministerio del Ambiente que tú mencionas a través de la OEFA de 100 UITs,
que significa 460.000 soles, o sea, ni siquiera $500,000 de soles, eso no es nada para ellos, ¿no? Eso le ponen, creo que a Christopher Acosta va a pagar más por escribir el libro Plata como cancha de Acuña. Entonces, la verdad, esas no son sanciones que se tienen que tener en cuenta en este momento, pero más allá de encontrar sanciones, en este momento yo creo que el tema es cómo contenemos esta expansión de la contaminación, y con palanas y con bolsas no se va a lograr, se necesita mayor maquinaria en ese lugar que hasta ahora el gobierno no ha podido exigir a la empresa de que pueda cumplir. Se entiende que la empresa debe tener un plan de contingencia. Mira que el gobierno, cuando la premier Mirta Vázquez salió a mencionar, aparte de decir que está bien que entreguen canastas de víveres, dijo que no tenían un plan de contingencia Repsol, y ahora se ha descubierto, obviamente debe de tener un plan de contingencia, es parte de su plan de manejo ambiental en estos casos, ya que este es peor todavía que la actividad minera, porque son conductos que pasan pues por el mar, o sea, de bastante riesgo, ¿no? Y tiene un plan de contingencia, pero hasta ahora la empresa no lo está aplicando y tampoco lo están supervisando a este plan de contingencia. Solamente nos estamos basando en el hecho que ha sucedido y cómo actuar, pero no tampoco en el marco legal de los instrumentos de gestión ambiental que tienen, y que hay instituciones del Estado como EFA que tiene que fiscalizar para que se cumplan, ¿no? Entonces, yo voy ahí y disculpa que haga una apreciación crítica, porque no es que de repente estemos en la banca de suplentes mirando este tema, sino que hemos estado nosotros en el partido, hemos hecho todo el esfuerzo posible por aprobar leyes que le den un marco, como por ejemplo yo fui autor de la ley de la modificación de la ley de cierre de minas, en donde estas cartas fianzas o garantías para poder remediar pasivos ambientales lo hemos elevado en un 1000%, porque las sanciones económicas hasta ese momento eran un hazmerreír para la empresa, que preferían pagar esa carta fianza a no cerrar la mina y dejarlo pues tal como, al menos tal como empezó en su momento el aspecto geográfico, ¿no? Entonces hay cuestiones así que tienen que tomar, yo creo, el gobierno en este momento y poder plantear reformas ambientales, fortalecer la institucionalidad del Estado y no solamente a través del gobierno central, sino también de los municipios, ¿no? Por ejemplo, ahorita el gobierno regional del Callao, o sea, ¿qué es lo que está haciendo al respecto, no? ¿Cuál es su tarea de la Municipalidad Metropolitana de Lima o la misma Municipalidad Distrital de Ventanilla? ¿Acaso es solamente de repente apoyar con las palas, las escobas o con algo de personal? El tema ambiental está bastante abandonado en nuestro país. Entonces, yo creo que esta crisis se tiene que ver como la oportunidad de poder mejorar en estos aspectos, ¿no? Entonces, ya hay cuestiones concretas que se deben de hacer, así como no esperar una suerte de responsabilidad social que algunos avalan, incluso congresistas, excongresistas de la empresa, cuando esto no es un tema de responsabilidad social, es un tema de obligación de la empresa, no es un tema, no es un apéndice, es la naturaleza misma de la empresa que tiene que actuar responsablemente y en este caso reparar y indemnizar a las víctimas y a nuestra propia naturaleza en este caso. Ahora, ¿cree que el sistema político y económico permita esos cambios? Yo creo que hay una oportunidad, solamente falta que se fajen bien los pantalones nuestro propio presidente y, como dije, ¿no?, los demás funcionarios del Estado, y hagan las propuestas del caso. Yo creo que sí es oportuno ahorita. Mira, ya hemos visto de que estos problemas pasan en Tacna, pasan en Moquegua, pasan en la Amazonía, y ¿quién nos hace caso? Nadie. Ahora que ya está en el ojo público, está en la agenda pública, deben aprovechar, deberían de aprovechar. Incluso hay medios de comunicación a nivel nacional que yo veo que no dicen nada por ser una empresa privada, pero si hubiese sido de repente la responsable de esto Petroperú, seguro que estarían haciéndole leña ahorita, ¿no? Y pidiendo su privatización. Entonces aprovechemos esta situación para que el gobierno no solamente dé una
una comunicación de declaración de interés que no ayuda mucho, sino más bien debería de empezar ya a dar normas concretas como la ley que observó, más bien debería de retomarla y de repente proponerle al Congreso de que se apruebe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la oportunidad que se tiene en este momento y más bien esperemos, pues, que no la desaproveche el gobierno de Castilla, ¿no? Ahora, pero una de las críticas que se le ha hecho a Castillo es principalmente el no haberse rodeado de la gente de izquierda, digamos, más capaz en cada uno de los ministerios donde debería desempeñarse. Se habla de mucho clientelismo, mucho amiguismo, y no de profesionales que yo entenderé la izquierda tiene para poder acompañar un gobierno más amplio de izquierda. No son todos, pero hay un buen grupo que ha sido señalado por diversas irregularidades y falta de capacidades. Con ese equipo, ¿usted cree que el gobierno pueda responder a la altura? Claro que no, ¿no? Por eso mencionaba yo y le doy claros ejemplos de que tiene, le decía, ¿no? El viceministerio del Ambiente, por ejemplo, donde surge la propuesta de políticas públicas al respecto, yo creo que no hay gente capaz en este caso, ¿no? Entonces tiene que remover y hay gente, obviamente, muy capacitada y en temas ambientales, en temas de pueblos indígenas y originarios, el profesional que ha desarrollado estas áreas son profesionales de izquierda, son profesionales con un criterio progresista. Los profesionales de derecha, normalmente que provienen de las grandes universidades privadas de Lima, no les interesa estos temas, ¿no? Ellos más que todo se han desarrollado en el aspecto de la ciencia económica, de repente, de la macroeconomía, etcétera, pero en temas ambientales es nuestro fuerte, es nuestra especialidad, así que si en eso no desarrolla Castillo, pues estaremos ya, la verdad, no pidiendo más, ¿no? Ya no habría mayor oportunidad. Si en esos temas no aprovechamos en este gobierno dejar las cosas bien fortalecidas y con mejores condiciones para futuras situaciones que se nos presenten. Sí, pues lamentablemente, y se ve, ¿no? Se siente desde un principio, eso lo ha mencionado, los medios de comunicación en un momento no abrieron la ventana a este tema. No creo que se hayan comido el sapo de que eran 6 galones los que habían caído, sino que no pensaron de que eso iba a reventar en la costa, que podía diluirse por ahí nada más. Pero era más grande la situación hasta que ha podido a través de los medios en internet, la indignación ciudadana y los vecinos en la costa salir a reclamar. Pero hay un sector político, económico, con poder periodístico que va a querer que esto la próxima semana no esté en la agenda ciudadana y que haya otra situación que tape el daño ecológico y sobre el daño, las reformas en materia ambiental y de energía y minas que se tienen que cambiar. Sí, yo creo que los medios de comunicación en este caso, siendo justos y razonables, deberían por un momento, los grandes medios sobre todo, no creo que ustedes o los medios locales jueguen a eso, pero los medios nacionales, que la verdad son los que de una u otra forma orientan la conciencia colectiva en nuestro país, deben de ser imparciales, ¿no? Tal como manda su ética profesional, y deben informar, y en base a esta realidad es que debemos, como reitero, no tener un Ministerio del Ambiente de decoro, que lo seguimos teniendo hasta la fecha, no querer cercenar las facultades que OEFA le hacen falta más en este momento, ¿no? Quisiéramos una OEFA incluso con medidas sancionadoras mayores, como a la Contraloría General se le ha dado en el sector público. También la OEFA debería de hacer ese trabajo en el sector privado. En este caso, por ejemplo, debería estar suspendida la actividad minera, la actividad petrolera de esta empresa, ¿no? Debería de tener facultades mayores como para que las empresas, la verdad, tomen mejores medidas hasta preventivas, que no lo tienen en este momento, por eso que suceden a cada rato. Acá, bueno, en la costa quizás
están sucediendo de vez en cuando, cada ciertos años, pero en la Amazonía el derrame de petróleo es constantemente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello y esperemos, como reitero, de que esta oportunidad no sea desaprovechada por este gobierno popular que se tiene y no nos dé la espalda, ya que muchos hemos apostado porque llegue, ¿no?, a gobernar, y esperamos pues que tome las acciones pertinentes. Se supone que ese era uno de los pilares o banderas de la izquierda, no solamente Pedro Castillo, sino de toda la izquierda, claro, la defensa de la ecología y del medio ambiente, que defiende la izquierda y que debe llevar sus mejores cuadros, y que ahora que gobierno debe hacer los cambios necesarios para implementar mejores medidas para defender la ecología y el medio ambiente. Correcto, eso es cierto. O sea, como le digo, en los espacios políticos, académicos, la izquierda ha desarrollado bastante estos temas. Son los que mayor desarrollan a través de ONGs, las propias organizaciones de pueblos. Existen muchas propuestas alternativas al respecto, ¿no? Y espero más bien que no se deje consumir por las ideas o políticas que otros desde la derecha o desde una agenda, podría decirse, del capitalismo humano, que lo llaman algunos, puedan por ahí más bien sacar ventaja en este momento. Más bien esperamos, Fernando, de que haya estas correcciones, y más bien quiero finalizar diciendo también, tal como mencionaste al inicio, yo estoy en un momento ahorita de recuperación de la COVID, a cuidarse mucho la gente, es la verdad un virus bastante contagioso. En este enero del 2022 vamos teniendo el pico más alto de contagio de la tercera ola, a diferencia de abril del 2021, que fue el pico más alto de la segunda ola, en donde se contagiaban 10.000 personas por día. Hoy nos estamos contagiando a razón de 20.000 personas por día. Sí es cierto que en abril del año pasado habían 1.000 muertos por día, ahora hay 41 muertos por día, pero eso no significa de que este virus igual te perjudica, porque te tiene varios días en aislamiento, dejando de hacer las cosas, de repente también de otra forma perjudicando la actividad económica, social que podamos tener muchos seres humanos, muchas personas. Así que los invoco a seguir cuidándonos y esperemos pues salir pronto de esta situación, y también que, como reitero, pues el gobierno no desaproveche esta oportunidad de mejorar las políticas ambientales en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Es congresista Lenin Bazán. Nuestros mejores deseos para usted y su salud, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, muy bien.